Aquí el tema va a ser la Edad Media, para recordar lo que hemos visto de la Edad Media sobre el Islam, ¿correcto? Aquí vemos que en la Edad Media predominó también el reino franco. ¿Quién fue el principal precursor o conquistador de esa época? Fue Carlo Magno, el que encuentran aquí. Carlo Magno técnicamente significa Carlos el Grande. ¿Qué pasó cuando hubo la disolución de este reino? La separación generó lo que ahora es Francia en la zona occidental y Germania o Alemania en la zona oriental. ¿Qué pasó durante la Edad Media? Durante la Edad Media se dieron una serie de conflictos llamados las cruzadas, que eran unas guerras de carácter religioso entre el Islam del Oriente y cristianos del Occidente. Recordemos que cuando se separó el Imperio Romano, se separó en dos facciones. El Imperio Romano de Oriente, donde se encontraba su capital Constantinopla, ¿verdad? Y la zona de Occidente, que su capital era Roma. Entonces, como habían diferentes tipos de ideologías religiosas, el cristianismo, como sabemos, siempre busca la tierra sagrada, donde actualmente se encuentra Israel. Y como Israel se encontraba en esa zona, entonces lo que hacían era una especie de guerra. ¿Para qué? Para recuperar ese territorio sagrado para los judíos cristianos. Al final de la Edad Media hubo una pandemia. Sabemos lo que es la palabra pandemia, lo que sucedió hace unos años aquí en nuestro planeta, llamado como el COVID-19, pero en esa época hubo una pandemia llamada la peste negra. ¿Qué sucedió con esta pandemia? Esta pandemia era una pandemia que vino desde Asia, ¿correcto? Y se introdujo en la ciudad de Génova. ¿Por qué Génova? Porque Génova era un puerto marítimo donde había bastante influencia económica. ¿Cuál fue el problema? De que llegó a esta pandemia se causaba por una pulga que picaba al roedor. Y el roedor a lo que se cruzaba por las ciudades, porque antes la Edad Media se caracterizaba porque las ciudades eran muy sucias, no había higiene. Y eso hizo que se dé mayor impacto en la propagación de la plaga. ¿Qué sucedió? De que estas pulgas picaban a la gente y hacían que le sacan una especie de bubones. Bubones es una especie como de infección que la piel se le hacía negra. Por eso es que la peste se llamaba peste negra. Esto acabó con el 10% de la población de Europa del Norte. Aquí fue donde se dio el término de la cuarentena. ¿Qué pasaba? De que cuando los barcos querían llegar a Génova, los hacían esperar 40 días afuera del barco estacionado, del barco encallado en el mar, ¿verdad? Haciendo que durante 40 días esté ahí para evitar de que se dé un contacto máximo de la peste negra en la población de Italia. Mientras se daba la Edad Media en Europa, acá en nuestro continente se daba una época que conocemos como precolombina. ¿Por qué precolombina? Porque fue antes de la conocida como Gran Colombia, antes de la colonización. Pero mucho antes, millones de años antes, se dio un fenómeno de migración. ¿Por qué? Porque como ven aquí en la imagen, esta parte es la parte de Asia, Mongolia. De aquí surgieron los primeros pobladores de América. ¿Por qué? Porque ellos migraron. Recordemos que en los periodos paleolítico y neolítico el hombre era una persona que le gustaba caminar, le gustaba viajar, le gustaba recorrer el planeta para poder establecerse. Entonces ellos recorrieron todo esto que está aquí, pasaron por China, por Rusia y esta parte de aquí se la conoce como el estrecho de Bering. Antes esta zona no había agua como hay ahora, que es océano. Esta parte era totalmente seca, lo que permitió de que el hombre pueda pasar. El hombre pasó caminando todo esto, llegando a la parte de Alaska, llegó a Canadá,
Estados Unidos, México, Centroamérica, pasó el Canal de Panamá, llegó Colombia, Ecuador, Perú, este, Argentina, y todo esto se pobló. ¿Por qué? Por eso es que decimos que, no sé si ustedes pueden preguntar a sus padres, que hay niños que nacen con una mancha en la espalda baja. Esa mancha es conocida como la mancha mongólica. ¿Por qué? Porque esa mancha se da en la zona de el país de Mongolia. Todos esos niños que son de ahí salen con esa mancha y por eso es que nosotros, los sudamericanos, compartimos esa mancha. Entonces, ¿quiénes fueron los que poblaron la América precolombina? Por el lado de México se encontraban los aztecas, que su capital se llamaba Tenochtitlán. ¿Qué significaba en el idioma náhuatl, que es el que ellos hablaban? Significaba lugar de la tuna de piedra. Aquí vemos la pirámide social de la época, que la cabeza de la pirámide era el Huey Tatluani, que era como el rey, ¿verdad? Tenemos abajo la nobleza. En la nobleza se encontraban todos los sacerdotes, se encontraban los familiares del Huey Tatluani, y abajo se encontraba el Pochteca, que el Pochteca eran los comerciantes, eran las personas que, el pueblo, el pueblo en sí. Bueno, sabemos que mucho más abajo estaban los esclavos, pero no eran considerados como una clase social porque la cultura azteca tenía el predominio de sacrificar a sus esclavos, a las personas a las cuales derrotaban en batalla para poder de esta forma mantener contexto a sus dioses. Y en el lado sur se encuentran los incas, que son los que se encuentran más familiarizados con nosotros. Su capital era el Tahuantinsuyo, no su capital, perdón, era el territorio que ocupaban, se llamaba el Tahuantinsuyo, su capital era el Cusco. Y Tahuantinsuyo significa las cuatro partes del mundo. Su pirámide social, en la cabeza se encontraba el Zapa Inca, que era el líder total. Y eso lo compartía con el clero. El clero eran los sacerdotes, eran los chamanes, todos los que compartían el cargo con él. Por debajo se encontraba la nobleza, que eran los familiares del Zapa Inca, los hermanos, la madre. Y por abajo se encontraban los Hatum Runa, que eran los campesinos, eran las personas que trabajaban y labraban en la tierra. Entonces, como vemos, esto es la América precolombina, que predominó en la época de antes de la colonia. Hablemos de más de 1000 años, más de 5000 años, porque todo esto aquí es cultura milenaria, que se transcurría mientras se daba la Edad Media, se dieron estas pirámides que vemos aquí. Entonces, todo esto de aquí, el estrecho de Bering, llegó a desencadenarse a las culturas azteca, inca y demás culturas que establecieron la Latinoamérica hasta llegar a la actualidad cuando fuimos colonizados por los españoles y terminando en la sociedad actual.